Saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que descubrí YouTube y desde que ustedes, mis suscriptores, a los cuales les estoy pero muy agradecido por el apoyo, por la ayuda que me han dado de una forma u otra. Agradecido con cada uno, desde el primero hasta el último. Hoy en día, súper agradecido con ustedes. Para mí, la mejor comunidad, la mejor familia, la de este canal de YouTube, y espero siga creciendo y sigan apoyándome como hasta el día de hoy. Súper agradecido con ustedes. Pero les quiero hablar porque ustedes saben que en el canal en varias oportunidades he reflejado la ayuda que me han dado ustedes, tanto con productos alimenticios que me han hecho llegar pagado desde fuera del país, agencia que hay aquí en Cuba, que la verdad yo no conocía de estas agencias hasta que estuve en YouTube y ustedes, mis suscriptores, se comunicaron de una forma u otra conmigo y me dijeron que sí había posibilidad de ayudarme con comida, con alimentos desde el exterior. La verdad yo estaba ajeno a todo esto, que de ese es el tema que les quiero hablar. Pero antes de entrar en el tema, quiero decirles que mis redes sociales, porque me lo preguntan mucho en los comentarios en YouTube, mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, es Raylon Henry Hernández King, como se lo estoy dejando acá abajo en la pantalla, Raylon Henry Hernández King, tanto en Facebook como en Instagram. Pero bueno, ya siguiendo adelante, les decía, yo conocí estas agencias por las cuales se pueden comprar comida desde el exterior, ya una vez estando aquí en YouTube. Agencias como Supermart 23 y otra creo que se llama Tu Envío, pero la verdad yo estoy súper ajeno a todo esto. Ahora es que yo estoy en redes sociales viendo, interactuando y aprendiendo un poquito de esto. Yo soy muy nuevo en esto y la verdad me quedo asombrado para bien y para mal también. El por qué les explico esto y estoy aquí hoy haciendo este video. Porque con la escasez de comida que hay en Cuba, en mi cabeza no cabe que estos productos solo puedan ser pagados desde el exterior. Con la escasez de comida que hay aquí, los pongo en contexto. No puede ser, en mi cabeza no entra que si nosotros supuestamente tenemos un bloqueo económico, financiero y del tipo que sea, ¿de dónde salen estos productos? Como leche, huevo, en fin, todos los productos que ustedes han visto que yo he reflejado aquí en mis videos, ¿de dónde salen? Incluso hay una suscriptora que me envió un paquete de vianda, papa, que la papa súper escasa aquí, boniato, plátano, calabaza, yuca, un paquete de croquetas, muy rica por cierto, estaban las croquetas. Menciono los productos como las viandas y tal, pero bueno, sí, en Cuba es muy más fácil conseguir vianda, eso no es algo que escasee mucho. Sobre todo las papas sí escasean muchísimo. Pero el resto no, el resto más o menos se puede conseguir. En lo que me enfoco es en productos como la leche, huevo, las carnes, mayonesa, mantequilla, qué sé yo, cualquier producto de lo que ustedes han visto en mis videos. No entiendo cómo, si supuestamente, vuelvo y repito, tenemos un bloqueo comercial y financiero del tipo que sea, ¿de dónde salen estos productos que evidentemente no son productos cubanos? Como el chocolito que vimos una vez aquí en el canal, que ustedes los suscriptores me dicen que es un producto de Colombia, como los huevos que hemos visto que vienen creo que o de España, de Estados Unidos, la leche, muchísimos productos llegan siempre a través de la agencia Supermart 23, pero ¿de dónde salen esos productos si eso no es producción nacional y tenemos supuestamente un bloqueo comercial y financiero? Siempre voy a lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de que sí están los productos y gracias a mis suscriptores he podido tener esto, porque la verdad yo estaba privado totalmente de poder comer eso, porque eso es carísimo, exageradamente caro. No hay quien pueda comprar eso trabajando normal en Cuba. Teniendo un trabajo normal no se puede comprar, es inaccesible totalmente. Pero bueno, a lo que iba era que con tanta escasez que tenemos, ¿de dónde esa agencia o las agencias que sean que se dedican a vender este tipo de productos sacan esos productos? Eso viene de otros países, como ya les dije, Colombia, España, los Estados Unidos. A mí nadie me saca de la cabeza que esto es un negocio del gobierno puesto a nombre de otros, que está bien, eso no importa, porque al final, de una manera u otra, nosotros nos beneficiamos. Bueno, en este caso me beneficio yo, pero el que no tiene un canal de YouTube, el que no tiene la posibilidad de comprar eso, porque no tiene alguien en el extranjero que se lo compre. Yo hasta el sol de hoy, gracias a ustedes, mis suscriptores, tengo eso.
pero si no tuviera canal de YouTube nunca hubiera tenido acceso a eso. Incluso yo me veo y yo digo, he subido un poquito de peso porque evidentemente estoy comiendo otra cosa, me estoy alimentando con otros productos a los que no tenía acceso, como carne de puerco, muchísimos productos que no tenía acceso. Y la verdad, no sé, en mi cabeza no entra que sobre todo estos productos tienen un costo pero muy caro. Todos esos productos, todo, leche condensada, huevo, en fin, los productos que sean, eso no cae del cielo, eso viene de algún lado. Eso viene de Estados Unidos, de México, de donde sea. Y dudo mucho que un cubano común y corriente, yo, un cubano común y corriente, quiera traer tanta cantidad de productos, porque estamos hablando de que esas agencias abastecen a Cuba entera, donde haya una persona en Cuba que necesite esos productos y tenga un familiar en el exterior que pueda pagárselo, esas agencias están ahí para llevarles el producto que sea. Se acaban, sí, como todo en Cuba. Aquí todo se acaba, sí. Pero siempre están ahí listas para abastecer, siempre. Y dudo mucho que un cubano común y corriente, deben haber cubanos millonarios con mucho dinero en el mundo, pero no creo que le permitan a una persona aquí hacer ese tipo de negocio. Porque sabemos que aquí no te dejan abarcar todo. Sí, tú puedes montar un negocio, chiquitico, pero no es que tú vas a hacer una industria ni nada de eso. Porque no es permitido por lo que sea, por las razones que sean, no es permitido. Yo entiendo que este tipo de agencia como Supermart 23, que vemos que es una agencia que tiene poder, porque tiene poder, ahí están todos los recursos y la gente... Por lo menos yo me entero por mis suscriptores cuando entran a las páginas y algunos me enseñan los productos que hay y me dicen qué producto te gustaría. Yo siempre trato de elegir los productos más básicos porque el dinero hay que cuidarlo. Y esas personas me están ayudando y están ayudando a mi familia y yo tengo que cuidar su dinero. Tengo que elegir lo más puntual, lo más básico que yo necesito para sobrevivir. Así me manejo yo, así me gusta y súper agradecido con esta ayuda que me están dando. Pero cuando ellos te mandan captura de pantalla y te dicen esto es lo que hay, mira, tú dices, wow, hay recursos, muchos recursos. Y sé que hay muchísimas personas, ahora que estoy aquí ya dentro de YouTube y viendo, y otras personas me enseñan, sé que hay muchísimas personas en Cuba que tienen estos beneficios, pero son caros. Productos muy caros, porque ustedes mismos, los suscriptores, me dejan dicho que eso tiene el valor de 3 veces lo que costaría en cualquier país del mundo. No sé, si en un país por ahí una leche cuesta $1, entras a esa agencia y la leche cuesta $3. Pero quisiera que nosotros pudiéramos producir todos estos alimentos. Quería decirles eso y nuevamente reiterarles en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Raylon Henry Hernández King. Los quiero mucho, súper agradecido con la ayuda que me están dando los suscriptores. Súper agradecido. Nuevamente les digo, para mí es la mejor comunidad, la mejor familia. Y amigos, si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido no olvides compartirlo con amigos y familiares por todas las redes sociales, suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.